Son las 5 de la tarde. Muy buenas tardes a todos y muchas gracias por acompañarnos nuevamente en esta tribuna número 19, en la cual tenemos una invitada muy especial que nos va a contar la visión a futuro de la ciudad de Bogotá, en este caso nuestra alcaldesa Claudia López. Así que voy a darle la bienvenida y el paso a Eduardo Pacheco, quien quiere darle un saludo muy especial. Eduardo, adelante. ¿Está en mute? Sí, ya, creo que ya. Eduardo. Sí, ya. Adelante, Eduardo. Bueno, alcaldesa, buenas tardes, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos esta tarde, a todos ustedes lo mismo. Llevamos algo más de 3 meses o 100 días en esto, y yo creo que todos tenemos una experiencia, no han sido unos días tan fáciles. Hemos tenido una excelente líder que es la alcaldesa, que tal vez es la primera persona que nos mandó para la casa, tenía la visión de lo que eso era, pero qué bueno que la podamos oír hoy y entender qué tanto se va a alargar esto y hasta dónde podemos llegar. Entonces, Santiago, le cedo la palabra a usted para que sigamos, por favor. Y alcaldesa, bienvenida. Muchas gracias. Una bienvenida a todos los asistentes y alcaldesa, muchísimas gracias. Es un honor tenerla en esta tribuna Colpatria Olimpia. Todos conocemos a nuestra alcaldesa, fue elegida en octubre del 19 y empezó su mandato en enero del 2020 y es la primera mujer alcaldesa de Bogotá, cosa que es muy importante y tiene un enfoque enfático en temas ambientales, sociales y anticorrupción. Alcaldesa, pues nuevamente muchas gracias por estar en esta tribuna y adelante, el micrófono es suyo. Bueno, muchas gracias, muy generosos, mil gracias por la invitación a conversar un ratico. Yo realmente tengo la ilusión más bien de que ustedes me cuenten qué no estamos haciendo y qué deberíamos hacer mejor. Porque siempre pasan estas cosas que uno está tan concentrado en la dificultad y el desafío que está asumiendo que se le pueden pasar muchas cosas. Pero separé esta presentación como en 2 o 3 partes. La primera es contarles un poquito qué está haciendo Bogotá para enfrentar esta pandemia. A la pregunta de Eduardo de cuánto va a durar, más de un año. Más de un año, digamos, la afectación como tal de conocer este virus, de que no tengamos vacuna, de que tengamos un enorme nivel de incertidumbre sobre qué es, cómo evoluciona, nos puede dar sorpresas, todos los días nos da sorpresas, ¿no? Entonces va a haber un año por lo menos de mucha incertidumbre, digamos como es el primer periodo de pandemia, sin vacuna. En el mejor de los casos, en un año va a haber vacuna, pero como todos ustedes entenderán, pues Colombia no va a estar en la lista número 1 de aplicación de la vacuna, ¿no? Así es el mundo y así es la vida. Aún si aparece, en un año tal vez esté la noticia de que hay vacuna. Ahora, ¿cuánto se va a demorar eso en llegar a Colombia? Seguramente un tiempito. Y luego va a venir, suponga usted otro año, y luego va a venir un periodo realmente de pospandemia. Es decir, pospandemia no vamos a tener antes de 2 años, como para que empecemos a tener como el mindset adecuado, ¿sí? Si esto fuera un partido de fútbol, como le digo yo a todo el mundo, si esto fuera un partido de fútbol, vamos como en los primeros 15 minutos. Y eso como por animarlos, digamos. En realidad vamos como en los primeros 5 minutos, ¿no? Entonces aquí tenemos que aprender a tener adaptación y paciencia, mucha resiliencia para lidiar con esto. Ahora, entonces, ¿cómo vamos? Acaba justo de salir el último, este era el antepenúltimo, acaba justo de salir el último informe del Ministerio de Salud. Colombia acaba de superar los 100.000 casos, eso quiere decir que está entre los 8 primeros países, creo que va de octavo en el mundo en número de casos positivos. Y por lo menos más de la mitad de ellos, yo calculo unos 55.000 están activos. Esta es más o menos la curva de evolución de la pandemia de diferentes ciudades, de las 5 que encabezamos, digamos, la pandemia en Colombia. Obviamente, como Bogotá es la ciudad más grande, no hay otra ciudad de 8 millones de habitantes en Colombia, ni otra región de 10, pues siempre encabezamos la lista. Pero cuando lo vemos por 100.000 habitantes, Colombia es la 5ª ciudad en Colombia, no la primera. O sea, cuando adoptamos un parámetro de comparabilidad, pues Colombia no es la primera ciudad afectada por la pandemia, es la 5ª.
Y de hecho, digamos, si por alguna deberíamos estar preocupados es por Atlántico o Barranquilla, que tiene el 5% de la población y el 25% de los fallecidos. El 5% de la población y el 20% de los casos. Entonces, digamos que obviamente nosotros empezamos siendo la ciudad más afectada y ya vamos siendo la quinta ciudad más afectada cuando lo ponemos en comparabilidad nacional. Eso no es ni bueno ni malo, es simplemente la evolución de la pandemia. No es ni que aquí lo estemos haciendo mejor ni que en otra ciudad de Colombia lo estén haciendo peor. Simplemente cómo ha evolucionado un poco la velocidad del contagio en diferentes sitios. Estas son las cifras ya de Bogotá, digamos, cómo va Bogotá creciendo respecto del país. Nuestra ilusión es que vayamos bajando velocidad poco a poco. Y poco a poco vayamos teniendo más recuperados. Esto para decir que, y esta es la comparación de Colombia en el mundo, de Colombia con ciudades realmente comparables. Bogotá no es comparable con ninguna otra ciudad de Colombia, por su magnitud, por su densidad, etcétera, pero obviamente es comparable con las demás ciudades capitales de América Latina. En todo el mundo, las ciudades capitales o las ciudades no capitales, pero más internacionalizadas, más densas, con el aeropuerto principal en su ciudad, como Nueva York, por ejemplo, han sido las más afectadas por la pandemia, todas, en todas partes del mundo. Nosotros, como hemos crecido en casos, digamos, pues lo de Caracas no es comparable, no testean a nadie en la vida, ¿verdad? Digamos que esta tabla es comparable de Montevideo para arriba. Nosotros arrancamos estando aquí de segundos después de Montevideo en casos positivos por millón de habitantes. Ya vamos de cuartos, o sea, ya pasamos a Quito, a Guayaquil, ya vamos de cuartos y quedan todas estas ciudades. Digamos que es sorprendente que Santiago de Chile estaba como por aquí hace muy poquito, hace un mes. Y ahora encabeza por millón de habitantes Santiago de Chile, la ciudad capital, digamos, de nuestro continente más afectada en términos de positivos. Ahora, en términos de... Los positivos son un indicador difícil de comparabilidad porque depende de qué tantos pruebas se hagan. Obviamente el que más busca, más encuentra. Nosotros, por ejemplo, llevamos un mes de testeo masivo, hemos hecho 125.000 pruebas en el último mes. Entonces, pues, entre más buscamos, más encontramos, de eso se trata. Pero el que sí es comparable, porque una prueba se puede hacer o no hacer, un positivo se puede mostrar o no mostrar, pero un fallecido está porque está. Entonces, tal vez el mejor parámetro de comparación internacional sea los fallecidos. Y en eso, Bogotá va bastante bien, digamos, es después de Montevideo, la ciudad capital, que tiene menor tasa de mortalidad por cada millón de habitantes. En Colombia es la segunda, después de Medellín, somos nosotros los que tenemos la letalidad más baja. El gran logro de Medellín y Antioquia no es tanto tener pocos casos, sino tener una letalidad muy baja. Y ese es un gran logro que ellos han tenido allí. Ahora, esta pandemia, digamos, tenía dos grandes etapas. Una etapa en la que se pretendió hacer contención, es decir, evitar que el virus creciera y suprimir la expansión del virus. Prácticamente nadie se pudo quedar en contención, muy poquitos lo han logrado hacer. Desde finales de marzo o inicios de abril, el gobierno nacional decretó que entrábamos a la segunda etapa, que es mitigación. La diferencia entre contención y mitigación es que aceptamos en mitigación que el virus va a circular y que nuestra meta, por lo tanto, no es evitar que el virus circule. Nuestra meta es lograr que el virus circule despacio, de manera tal que logremos tener una tasa de contagio sostenida pero lenta, una tasa de recuperados creciente y una tasa de mortalidad bajita. En eso consiste una estrategia de mitigación. Y en eso a veces, no, aunque la decretamos en abril, fíjense ustedes, han pasado ya muchos meses, y todavía no entendemos, ni nosotros, ni los medios de comunicación, cómo abordar esto entonces, porque entonces cada día el titular es más casos en Colombia. Hoy es el día de más altos casos. Pues normal, digamos, eso es lo que va a pasar en una etapa de mitigación. No estamos tratando de que no haya positivos, estamos tratando de que haya positivos a una velocidad lenta, ¿no? Hay dos maneras de decirlo, una que no es, digamos, muy fácil de explicar en público, que es como decir que nos contagiemos todos, pero lentamente. Eso atemoriza un poco a la gente. Yo he optado por decir, el objetivo es que nos inmunicemos todos lentamente, que nos vayamos inmunizando todos lentamente,
y siempre teniendo la tasa de letalidad más baja que podamos. Para que ustedes tengan una idea, Bogotá empezó teniendo una tasa de letalidad del 7%. Hoy tiene una tasa de letalidad del 2.3%, digamos. Y si la pudiera seguir bajando, mucho mejor, ¿no? De eso se trata. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos en esta etapa de mitigación? Entonces, hacemos una cosa general para la ciudad. Ya, bueno, digamos, aquí ya pasé por lo que ya hicimos, ¿cierto? Ya hicimos una cuarentena. Una cuarentena, y ese es el otro gran engaño, ¿no? Que Bogotá y Colombia han tenido la más larga cuarentena del mundo, 3 meses. Falso. Bogotá y Colombia tuvieron 4 semanas de cuarentena. 4. Del 20 de marzo al 27 de abril. El 27 de abril el presidente tomó la decisión de acabar la cuarentena y empezar la reapertura. Entonces, a las cosas hay que llamarlas por su nombre. Cuarentena tuvimos 4 semanas y reapertura gradual con aislamientos parciales obligatorios hemos tenido desde el 27 de abril. ¿Qué le ayudó a Bogotá? Y en ese sentido, ¿qué contribuyó a Colombia? Y hoy los hechos nos han dado la razón, digamos, eso podía ser especulativo hace 2 meses, pero ya hoy hay cifras que demuestran que tomamos la decisión correcta. Haber empezado una cuarentena temprano salvó miles, posiblemente cientos de miles de vidas, porque nos permitió bajarle la velocidad al virus, totalmente, ¿sí? Y prepararnos para la etapa de mitigación, o sea, la etapa en la que vamos a dejar circular el virus, y esta, como los transmisores del virus somos los seres humanos, no viene por el aire, no viene por el agua, no viene por las cosas, viene por nuestro sistema respiratorio, así se transmite el virus. Entonces, obviamente, entre más nos encontremos en la calle y trabajando, entre más estemos circulando en la calle, más virus va a haber. Y esa, creo yo, es la tercera gran error de comunicación que hay. Que es decirle a la gente, no, la clave aquí es la disciplina social. No, la disciplina social hay que hacerla, pero la disciplina social no es la vacuna. O sea, todos podemos salir con tapabocas perfectos, juiciosos, a 2 metros, ¿no? Lavarnos las manos y va a haber contagio, ¿no? Va a haber contagio mientras estemos circulando los seres humanos en la calle y nos estemos encontrando, va a haber contagio. El gran logro de eso que llamamos disciplina social, que es tener tapabocas, distanciamiento, higiene, lavado de manos, horarios diferenciados. Ustedes saben, por ejemplo, que en Bogotá nosotros decidimos hacer la reapertura primero secuencial, no todos los sectores empezaron al tiempo. Empezó primero la construcción, 2 semanas más tarde empezó la manufactura, 2 semanas más tarde empezó el comercio al por mayor, 2 semanas más tarde entró el comercio al por menor, y todavía hay unos sectores que no ingresan. Restaurantes, hoteles, entretenimiento, el aeropuerto, o sea, todavía hay un sector de la economía que no está operando. Entonces, yo creo que Bogotá tuvo 2 grandes aciertos y con ellos Colombia. Uno, hacer cuarentena temprano, y otra, Bogotá más que otras ciudades, abrir muy despacio, abrir muy gradual y muy secuencialmente. Y eso ha sido parte de lo que creo yo nos ha favorecido a nosotros, a diferencia de Barranquilla, por ejemplo. Yo creo que abrió muy rápidamente, ¿no? Y este virus, pues, es difícil y se expandió y tiene hoy un foco difícil. Pero digamos, estas medidas de alerta amarilla, eso aplica para toda la ciudad. Primero cuarentena y luego alerta amarilla en este sentido. Tenemos horarios diferenciados, tenemos protocolos de bioseguridad en todas las actividades que están funcionando. Tenemos Transmilenio operando al 35%, y yo creo que esa es una cosa que ya estamos a punto de revisar. Digamos, tenemos la posibilidad, hoy que sabemos, yo les confieso, yo al principio tenía un enorme temor de que Transmilenio fuera el gran vector de contagio para toda la ciudad. Hoy, por estudios que tenemos en Bogotá y en otras ciudades del mundo, sabemos que el transporte masivo, a pesar de llamarse masivo, no es ni ha sido el gran vector de contagio. En las ciudades ha sido mucho más vector de contagio las plazas de mercado, las centrales de abastos, los restaurantes, las iglesias. Han sido vectores de contagio mucho más importantes en todas las ciudades, en particular en América Latina, que los sistemas de transporte masivo. Entonces, como ya sabemos eso, estamos preparando algunas medidas para en un par de semanas, yo creo, subir la ocupación de Transmilenio al 50%, ahora que sabemos que esa no es la gran fuente y que podemos mitigarla de mejor manera. Entonces, esas son como normas que aplican para toda la ciudad. Ahora, hay otras 6 acciones que acompañan esto que llamamos la estrategia de mitigación en Bogotá. Por un lado, cuarentenas focalizadas. O sea, ya no tenemos, tal vez la ciudad no es consciente, y a propósito del debate que tuvimos esta semana, yo creo que la ciudad no ha sido consciente que
Llevamos un mes y medio en el que hemos hecho 23 zonas de cuidado especial. Básicamente, para resumirles, cada 15 días, casi 1 millón de bogotanos ha estado en cuarentena de 14 días. ¿No? Eso es lo que logran las zonas de cuidado especial. Nosotros tenemos un centro de control. Yo tengo, por un lado, Salud Data, que ustedes lo ven todos los días, es público. Ninguna otra ciudad de Colombia, ninguna otra ciudad de América Latina tiene un sistema de información pública sobre el COVID como el que tiene Bogotá, que es Salud Data. O sea, yo lo dije desde el principio, si vamos a tomar decisiones sobre la vida o la muerte de los ciudadanos, la vamos a hacer con información pública y rigurosa, ¿no? No es aquí nosotros con unos expertos encerrados. Obviamente tenemos mucho concepto de experto, pero... Entonces, Salud Data es pública, pero nosotros tenemos un tablero de control aquí, como un centro de comando y control, que nos permite medirle día a día, hora a hora, la temperatura de cómo va el virus. Gracias a eso sabemos por dónde va circulando. Por ejemplo, podemos ver cosas como estas. Esta es la evolución del índice de transmisibilidad del virus. ¿Por dónde entró? ¿No? Aquí está al principio. Muy reciente, entró por el aeropuerto y se concentró entre esta parte de Usaquén, esta parte de Chapinero, perdón, Suba, Usaquén, Chapinero, Barrios Unidos, un pedacito aquí en Gativá. Es decir, esto entró por el aeropuerto y a clase media y alta. Por ahí entró. Y se fue expandiendo por el occidente de la ciudad. No por el aeropuerto ni porque gente viniera del norte al occidente, sino porque el segundo gran foco de contagio que tuvo Bogotá, aparte del aeropuerto, fue Corabastos. Porque Corabastos recibe vehículos y personas de todo el país, en particular 5 bodegas de Corabastos que recibían camiones del sur del país, incluso de Ecuador, que en ese momento tenía un enorme nivel de contagio, era cuando Guayaquil tenía 10.000 muertos, ¿sí? Entonces, nuestro primer brote entró por el aeropuerto y nuestro segundo brote fue Corabastos, y ha sido el más difícil de controlar. Corabastos se tomó Kennedy, básicamente, creció en Kennedy. Luego hemos tenido algunos brotes focalizados, digamos, en poblaciones de alto riesgo, por ejemplo, los centros día, abuelitos, ¿no? Estamos atendiendo mayores, adultos, habitantes de calle de más de 60 años, en esos centros de atención que tenemos en Mártires, en Santa Fe, en Antonio Nariño, ¡pum! Se armó otro foco de contagio aquí, muy alto, pero muy focalizado. Y luego, pues cambiamos la manera como vemos el mapa. Los mapas de abajo ven cómo va evolucionando. Entre más azul ven ustedes el mapa, mejor. Entre más azul quiere decir que más recuperados hay. Y entre más rojo quiere decir que más positivos y contactos hay. Entonces, como ustedes ven, esto estaba antes muy disperso, muy disperso. Ahora cada vez el mapa tiene más azul, ya tenemos 42% de recuperados en la ciudad. Entonces, aunque tenemos 31.000 y pico de casos, activos hay 16.000 algo, porque el resto ya están recuperados, y tenemos un foco grande aquí hacia el sur de la ciudad, y unos pocos focos que se salen. Entonces, como podemos hacer este tipo de análisis, podemos hacer cuarentenas focalizadas, es decir, determinar cuadrantes de la ciudad donde sabemos que hay alta circulación del virus, y ir y hacer cuarentenas focalizadas, testeos masivos, equipos de vigilancia epidemiológica, salud pública, vacunación de los niños, concentración de ayudas humanitarias, etc. Hemos hecho 23. La más grande que hemos hecho es Kennedy. Cerrar Kennedy es como cerrar Barranquilla, es 1.100.000 habitantes. Y Kennedy hizo cuarentena del 1 al 14 de junio. Entonces, esa es una estrategia, focalizadas. La segunda estrategia es el seguimiento de casos. En eso tenemos mucho por mejorar. De hecho, tuvimos una reunión con los amigos de Olimpia que nos están ayudando. Estamos muy pendientes, digamos, yo los busqué hace unos días y conversamos, porque nos dijeron que eso que queríamos hacer con Olimpia, nos dijo el gobierno nacional, no, espere, que ya nosotros lo estamos haciendo. Se llama Coronoa Pro. Espere que ya la vamos a sacar y usted se monta ahí y a partir de eso lo ayuda. Pero total es una plataforma tecnológica que nos permita que toda la información, estamos recogiendo mucha información. Las EPS recogen una información de positivos y contactos, nosotros otra. Eso no va a la misma base de datos. Recogemos información en papel, entonces nos demoramos unos días en procesarla, entonces nos demoramos unos días en contactar a los contactos de los positivos. Entonces, así es muy difícil hacer pruebas, rastreo y aislamiento, que es lo recomendado, digamos, en esta estrategia de mitigación. Ahí tenemos mucho por mejorar, pero estamos avanzando.
Lo tercero que hemos hecho es testeo masivo. Nosotros empezamos con un laboratorio y 200 pruebas por semana. Así empezamos. Hoy vamos en 14 laboratorios, 4.000 pruebas diarias procesadas por parte nuestra cada 48 horas. Por parte de las EPS se demoran mucho, como entre 8 y 10 días. Pero en el último mes hemos hecho más pruebas que en los 3 meses primeros que hicimos la pandemia. Hemos hecho 125.000 pruebas y esto se encadena. Como hacemos testeo masivo, podemos identificar dónde hay mayor circulación del virus, podemos hacer cuarentenas focalizadas y podemos hacer PRAS más efectivo. Digamos, lo uno va con lo otro. Lo otro que hemos hecho es una expansión hospitalaria importante. Desde el primer mes la hicimos. Para que ustedes tengan una idea, cuando yo estaba aquí sentada, la primera vez que hablé con unos epidemiólogos me dijeron, esto es súper contagioso y súper mortal. Usted puede llegar a necesitar 15.000 camas hospitalarias, ¿no? Y 5.000 UCIs. Y yo dije, bueno, pues nos morimos, porque evidentemente no vamos a tener 15.000 camas hospitalarias ni 5.000 UCIs. Y cuando vi esa proyección, de hecho, fue cuando decidí meterme a fondo en lo de la cuarentena, pues porque era la única manera, digamos, de bajar eso, bajar velocidad y ganar tiempo para expandir. Entonces, Corferias lo montamos. Corferias opera hoy más o menos con unas 200 camas, está ampliándose a 600 en este momento, y podría llegar hasta 5.000. Así está pensado Corferias, es como un armotodo de camas hospitalarias dependiendo de la necesidad que vaya teniendo la ciudad. Pero cuando arrancamos Corferias era pensando que podríamos llegar a necesitar 5.000 camas. Por fortuna no ha sido así, y parte del éxito es que no sea así. Y lo otro es expansión de UCIs, que era, digamos, un poco también parte de la discusión de esta semana. 5.000 UCIs, pues no íbamos a tener. Y gracias a todo lo que hemos hecho, vamos articulando el modelo epidemiológico de Bogotá que nos va midiendo a qué velocidad circula el virus, dónde, cuántas camas necesitaríamos, etcétera. Ya vamos, el modelo vigente en este momento en Bogotá nos dice que al momento del pico, que posiblemente sea en agosto, necesitaríamos 2.081 UCIs. Bueno, es un alivio. ¿Por qué? Porque pues uno puede pasar de 1.200 que tenía la ciudad a 2.081 en 6 meses. Eso es más o menos razonable. Pasar a 5.000 era imposible. Y parte del manejo, esto es como si uno fuera con un caballo con varias riendas. Entonces, parte del manejo es pues todas las medidas de alerta amarilla, la cuarentena focalizada, el PRAS, el testeo masivo, todos esos son riendas para manejarle el tiempo y la velocidad al virus hasta que el tiempo y la velocidad le empate a uno con la capacidad. En eso consiste. Yo, por ejemplo, había hecho el cálculo, y fue una carta la famosa carta que hice pública en estos días que le había mandado al presidente, porque cuando él decidió abrir la economía en abril, ustedes se acuerdan que yo en abril dije, si quisiéramos hacer bien las cosas, deberíamos hacer una cuarentena hasta junio. Y la razón era porque todos sabíamos, incluido el presidente, que la expansión de UCIs no iba a estar antes de junio. No iba a estar. Era imposible que estuviera. Por la compra de los UCIs, de los aparatos, la preparación del personal médico. La gente cree que lo más difícil aquí es comprar ventiladores. No. Lo más difícil es entrenar intensivistas. El único recurso más escaso que las UCIs son los intensivistas, que son los que la saben administrar y atender. Y uno no gradúa intensivistas en 3 meses. Pues eso es imposible. Entonces, la razón por la que yo dije hasta junio era porque eso indicaban los datos. Y de hecho abrimos sin la capacidad y lo hemos pagado en Amazonas, donde la gente terminó muriendo si no la pudimos atender, en Barranquilla, donde la gente terminó muriendo si no la hemos podido atender, y es lo que yo estoy tratando de evitar que ocurra en Bogotá. Aquí le vamos a manejar las riendas a eso hasta que la capacidad nos coincida con la velocidad, porque de lo contrario empezamos a no poder atender a la gente. La otra medida que tomamos hace poquito fue que asumimos el control de todo el sistema de UCIs. Si tenemos poquitas, las que tengamos, tiene que haber un ente regulador, en este caso es el CRUE de la Secretaría de Salud, que administra, independientemente de qué EPS o de qué IPS sea las UCIs. Hace referencia y contrarreferencia, porque obviamente nos está pasando, como era previsible, que unos hospitales y EPS quedan más copadas más rápido que otras. Entonces no nos sirve el sistema de la ley 100 en el sentido de que no podemos esperar, no podemos decirle al que ya se copó, no, mira qué pena, ya se copó. No importa de qué EPS sea, yo tengo que poderlo referenciar a la EPS o IPS que tenga cupo para atención. Eso lo hicimos muy rápido y eso ha funcionado muy bien. Entonces, digamos, esta es nuestra estrategia. El videito que ustedes van a ver ahorita sobre el mapa les va mostrando cómo ha evolucionado las zonas de cuidado especial que hemos hecho, ¿sí? Cómo han ido creciendo a lo largo y ancho de la ciudad.
las vamos implementando en la medida en que podemos hacer inteligencia de por dónde va el virus. Y ahorita van a salir las últimas. Estas amarillitas son las últimas que tenemos vigentes. En total hemos hecho 23, ahí está, digamos, cada 15 días. Tal vez ustedes no son conscientes y es un poco lo que yo le explicaba al gobierno nacional. ¿A ustedes les parece muy grave hacer 14 días de cuarentena? Le dieron siquiera las gracias a Kennedy. Kennedy es 1 millón de personas. Hizo cuarentena por 14 días y allá sí nadie lloró. Cada 15 días casi 1 millón de bogotanos estaban en cuarentena. Bueno, en fin, esta es nuestra estrategia para resumírselo. Acá está lo que les cuento que hemos hecho. Digamos, en total hemos hecho 226,000 pruebas, 125,000 de ellas el último mes. Hacemos el 30% de pruebas del país. Crecimos 166% en UCIs. Ya vamos casi en 1,000, pero tenemos que llegar hasta 2,000 en agosto, porque es cuando vamos a tener el pico, y esas son las que necesitamos. Y si eso es lo que dice que el modelo que necesitamos, eso es lo que necesitamos tener para esa fecha, no para después. Tenemos un equipo, o sea, empezamos con 4 equipos de vigilancia epidemiológica, vamos en 100, en total hay 3,500 rastreadores de equipos epidemiológicos que trabajan en la estrategia PRAS en Bogotá. Lo otro, para no colapsar los hospitales, lo clave era poder dejar y atender a la gente en casa. El 95, casi el 90 y pico % de pacientes positivos COVID los tratamos en su casa. Si los hubiéramos tenido que internar a todos en un hospital, nos habían colapsado los hospitales a las 3 semanas. Pero eso implicaba tener equipos de atención domiciliaria. Empezamos con 5, vamos en 135 equipos de atención domiciliaria. Tenemos todo un tema, no solamente un modelo, sino todo un tema de analítica de datos, un centro de comando y control aquí. Triplicamos la línea púrpura y el CRU. El CRU era donde le dijimos a la gente, si tiene síntomas, repórtese. La gente nos hizo caso en marzo. Colapsó el CRU a las 48 horas. Entonces tuvimos que duplicar el CRU, triplicar, digamos, también la capacidad de respuesta. Tal vez este es nuestro logro más importante, haber bajado de casi 7% la tasa, el porcentaje de fallecidos a 2.3 al día de hoy. Esto es tal vez lo más importante, eso es literalmente salvar vidas. Vamos en la expansión de UCIs, y este es el modelo, digamos, que está vigente hoy, ustedes lo pueden ver todos los días. El modelo, yo tengo 145 positivos en UCIs confirmados, pero tenemos 694 en total sospechosos. Como ustedes ven, y de eso se trata, ajustar un modelo, no hay mucha discrepancia entre el modelo, lo que predice el modelo es que deberíamos tener 850 personas en UCIs. Lo observado son 694. Ahí la discrepancia es chiquita. Por fortuna, y ese es nuestro gran logro, la discrepancia en fallecidos, en cambio, sí es muy grande, ¿no? En la vida de verdad tenemos 680, lo que el modelo predecía al día de hoy es 1,429. Y quiero que piensen en esto. Ese escenario es posible y ese logro es posible si tenemos un distanciamiento social del 60%. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que el 40% de la gente está o en cuarentena o trabajando en casa, pero no saliendo. Nosotros podemos resistir hasta con el 60% de la gente saliendo y moviéndose. Si superamos el 60% de la gente saliendo y moviéndose, la cosa se nos empieza a enredar. ¿Qué me preocupa a mí hoy? Que nuestro centro de comando y control, nosotros gracias a las herramientas tecnológicas que nos ha compartido Google, nosotros y cualquier ciudad del mundo, puede saber cuánta gente se está moviendo. Nosotros bajamos el 80% del movimiento de un día típico cuando entramos a cuarentena. Y en la medida que hemos ido abriendo, ha ido subiendo. No estamos como en un día normal, pero hoy lo que nos dice el movimiento en Google es que ya estamos a solo menos 20% de un día normal, o sea, casi 80%. Y nuestro modelo nos dice que aguantamos hasta 60%. Entonces, esa es parte de los desafíos de corto plazo que tenemos aquí. Esto es lo de las pruebas, son cosas de salud data que ustedes pueden ver públicas, cómo va diariamente el conteo de UCIs. Entonces, digamos, este es nuestro manejo de la pandemia. ¿Hemos aprendido qué? Todo. ¿Qué sabíamos el día 1? Nada. Nada sabíamos de qué había que hacer, nada. Todo lo hemos ido aprendiendo sobre la marcha con equipos, digamos, científicos de diferente nivel. Al principio muy basado en epidemiólogos, luego en médicos, enfermeras e intensivistas, luego realmente lo que necesitábamos era equipos de analítica de datos para hacerle inteligencia al virus y saber por dónde estaba circulando. Ahora estamos en el desafío de hacer mejor el PRAS. O sea, esto cada semana tiene su desafío. Y como dice Alejandro,
el secretario de Salud de Bogotá también, cada solución tiene su maldición, ¿no? Entonces al principio todo el mundo nos decía, no, más pruebas, más pruebas. Bueno, compre las pruebas. Un mes para comprar las pruebas. Llegaron las pruebas. Listo, tengo las pruebas, podemos empezar mañana. No, pero es que se necesitan reactivos y no hay reactivos. Bueno, entonces, consiga los reactivos. Conseguimos los reactivos, ¿no? Listo. Entonces ahora, no, pues tenemos 2 laboratorios habilitados. Entonces, pues nos demoramos mucho aunque tenemos pruebas. Carajo. Entonces, habilite más. Ya vamos en 14 laboratorios. Y así es todo aquí. Lo que a ustedes se les ocurra que es una solución, cada solución tiene como 10 maldiciones por resolver cada vez que uno la va a implementar. Pero bueno, yo creo que vamos bien. Si ustedes me lo preguntan, ¿en qué tendríamos que mejorar ahorita? Muchísimo en PRAS, en eso, en pruebas, en rastreo y en aislamiento. En eso tenemos que ser mucho más eficaces y eso es lo que estamos viendo cómo mejoramos con los amigos de Olimpia y con los amigos que están en CoronaApp y demás para ver cómo mejoramos eso. Pero claro, digamos, yo que el sueño de mi vida es ser alcaldesa de Bogotá, llegué aquí y me tocó ser enfermera del COVID, ¿no? No alcaldesa, pero aunque esto suene muy difícil, pues yo también tengo la obligación de hacer muchos otros temas. Y hemos continuado con la agenda de la ciudad, pues la agenda no COVID de la ciudad. Pero esa agenda no COVID, que es nuestro plan de desarrollo, pues era llevar a los hechos el plan de gobierno por el que nos eligieron, ha avanzado bien en el sentido de que lo aprobó el Consejo de Gobierno, lo aprobó el Consejo de la Ciudad. Yo creo que allí hubo un debate muy bien hecho. Yo la verdad quedé muy agradecida con el Consejo, con los gremios, con las organizaciones sociales. Realmente varias cabezas piensan mejor que la nuestra. Yo siento que entre la propuesta inicial de plan de desarrollo que hicimos en febrero, luego se nos apareció la pandemia en marzo, luego tuvimos de marzo a mayo para reenfocar el plan de desarrollo para la versión que radicamos en el Consejo en mayo. Y la que salió del Consejo realmente es la mejor versión posible. Yo quedé muy agradecida y muy contenta. Creo que salió un buen plan que hace un buen balance entre cumplir los propósitos para los cuales nos eligieron. Toda esa agenda ambiental, de género, social, de transporte masivo limpio, de educación del siglo XXI, que fue la agenda para la que se nos eligieron, pero también con una visión de reactivación social y económica, porque esa es la otra gran, o sea, este ha sido un desafío de salud pública, lo acabamos de ver, pero también va a ser un desafío social, porque el nivel de pobreza va a subir, con todas las consecuencias desafortunadas que eso tiene, y un desafío de reactivación económica, porque el desempleo va a subir, con todas las consecuencias indeseables que eso tiene. Entonces había que volver el plan de desarrollo, una cosa que cumpla nuestro programa de gobierno, pero atienda esos 3 desafíos: el de salud pública, el de reactivación social para mitigar pobreza y el de reactivación económica para volver a generar empleo. Y yo creo que el plan como quedó es una buena apuesta para ello. Tal vez muchos de los que están en este conversatorio me han oído este cuento antes. Seguramente muchos ya lo han visto, pero digamos, esto es nuestro plan de desarrollo. Decidimos romper un poco el esquema de los planes de desarrollo anteriores. Ese fue un desafío metodológico para todo el mundo. Al principio la gente nos decía, suena interesante el plan, pero es muy complejo entenderlo. Pero yo la verdad creo que valió la pena, digamos, aquí un poco para explicárselos, como la burocracia tiene sus más y tiene sus menos, digamos, ¿no? Cada organización institucional. El distrito está organizado en 16 sectores. Esos 16 sectores agrupan 54 entidades. Y esas 54 entidades agrupan a 55.000 empleados y 200.000 contratistas. Entonces, la inercia institucional es muy fuerte y en general los planes de desarrollo se hacen por sector y por entidad. Entonces, todos trabajando para cumplir las metas de los sectores y de las entidades. Lo que nos propuso nuestra secretaria de Planeación maravillosa, Adriana Córdoba, y yo creo que fue un gran acierto, nos ha hecho la vida un poco a cuadritos a todos en términos de aprendizaje metodológico, pero fue un gran acierto. Pues ella me dijo, no, alcaldesa, así no debería ser la planeación de la ciudad. La ciudad, no es que la ciudad trabaja para los sectores, es que los sectores trabajan para lograr unos propósitos de ciudad. Nosotros tenemos que obligar a los sectores a trabajar intersectorialmente para lograr grandes propósitos. Y pues como cualquier cosa en la vida, si uno se propone 100.000 cosas, pues no las va a lograr. Propongámonos 5 cosas concretas, 5 logros de ciudad. Y esos logros de ciudad son los que le van a pegar a 3 horizontes de tiempo. A los 4 años de nuestro programa de gobierno tenemos que cumplir unas metas, pero esos 5 propósitos
son los que tienen que mantener la ciudad del mediano plazo para que en el 2030 cumplamos los objetivos de desarrollo sostenible, que son un propósito de humanidad que no podemos perder. Antes del coronavirus estaba la crisis del cambio climático, y esa sigue siendo la más desafiante crisis de la humanidad, la que pone en duda su existencia. No es el coronavirus, es el cambio climático, que no se nos olvide eso. Entonces, cumplir al 2030 los objetivos de desarrollo sostenible sigue siendo un propósito de humanidad que tenemos que comprometernos a cumplir. Y tenemos lo que nosotros llamamos largo plazo, no es el año 2024. El año 2024 es el corto plazo para nosotros. El año 2030, que son los ODS, es el mediano plazo. Y el año 2038 es el largo plazo. Es una generación. Es la generación del medio milenio. La que están haciendo hoy. La que están haciendo en este año en Bogotá. Va a tener 18 años en el 2038. Y nuestro propósito, al final, estos 5 propósitos de ciudad deben llegar a un gran propósito de sociedad. Y es que esa sea la primera generación que nazca en una sociedad igualitaria, sostenible y productiva del siglo XXI. Las brechas de desigualdad que tenemos hoy, pues no las vamos a cerrar en 4 años. No las vamos a cerrar en 10. Pero en una generación, en 18, sí. Y ese tiene que ser nuestro norte. Y eso es lo que nuestro plan de desarrollo, que se llama por eso un nuevo contrato social y ambiental. Porque sin un nuevo contrato social y ambiental no vamos a cerrar las brechas ni ambientales, ni digitales, ni de ingreso. Y es cerrar esas brechas y desarrollar las habilidades que nos permiten aprovechar las oportunidades del siglo XXI es lo que nos va a permitir tener una generación de igualdad en el 2038. Entonces, digamos, esa es la filosofía del plan. Para resumírselas, ¿cuáles son los propósitos de ciudad? Hacer un nuevo contrato social, hacer un nuevo contrato ambiental, es el segundo, digamos, reverdecer a Bogotá. El tercero es tener seguridad y justicia, pero en función de tener legitimidad y confianza. De eso se trata al final. Esa es la mejor seguridad y justicia. Una sociedad en la que hay confianza y hay legitimidad entre los ciudadanos y sus instituciones produce seguridad, ¿sí? Y produce justicia. En cambio, puede tener 100.000 policías. Si no hay legitimidad y no hay confianza, no hay seguridad. Porque el miedo no es lo que lleva a la seguridad, sino la confianza y la legitimidad. Ese es nuestro tercer propósito. El cuarto es desarrollar un modelo multimodal, incluyente y sostenible de movilidad a escala regional. Y el quinto es construir Bogotá región. Lo increíble es que llevamos 6 meses y el quinto básicamente, que requería una gran reforma institucional, una reforma constitucional para crear la región metropolitana Bogotá-Cundinamarca, salió en estos 6 meses, en pandemia, con el Congreso 2 meses discutiendo si sesionaba o no, con sesiones virtuales. Una cosa, o sea, después del Metro Bogotá, la discusión que llevaba 30 años y nunca nadie había logrado acordar y resolver, era la de crear la región metropolitana. La resolvimos en 6 meses. Y hoy la reforma constitucional es una realidad y va a empezar. Entonces, digamos, las cosas avanzan a pesar de todos los desafíos. El plan tiene entonces, digamos, 5 propósitos grandes de ciudad, 30 logros que esperamos, digamos, aterrizar aquí como alcaldía, 17 programas estratégicos, 53 generales y 536 metas. Si uno quiere ver la plata, pues ahí sí no nos podemos zafar de la burocracia. La plata está distribuida por sectores para cumplir esos 5 propósitos. Entonces, la distribución es esta. El primer sector es movilidad, el segundo es educación, el tercero salud. Salud subió 2 escalones, ¿no? Fruto de todos los desafíos de pandemia. Lo menos que le tiene que quedar a esta pandemia es un sistema de salud pública de lujo en Bogotá. Lo menos que nos tiene que quedar como legado. En fin, ahí están los demás sectores. Digamos un poco, no voy a entrar en los detalles, pero esta diapositiva se la quedan ustedes y además espero pues que le hayan sacado un ratico a leer el plan de desarrollo completo, pero digamos describe las principales acciones. Cuando yo digo que el principal propósito es un contrato social, ¿qué entendemos por contrato social? Entendemos que vamos a tener un sistema de cuidado, por ejemplo, que releve a las mujeres de ser la seguridad social de los colombianos. Las oportunidades y la vida de las mujeres han sido la seguridad social de los colombianos. Nosotros cuidamos a los niños, a los hijos, a los papás, a los abuelitos, a costa de nuestras oportunidades y nuestro derecho a la igualdad, a la educación y a la inclusión laboral. Entonces, no, las mujeres no vamos a seguir siendo la seguridad social gratuita a nuestras costillas del resto de la sociedad. Y para que eso no sea así, tenemos que crear un sistema de cuidado que redistribuya ese cuidado,
que hacemos gratis y a costilla nuestras oportunidades entre otros actores. Entre el sector público una parte, entre el sector comunitario una parte, entre la familia una parte y entre el sector privado una parte. Y eso es parte del nuevo contrato social. Es decirle a la sociedad, ¿saben qué? Ya por milenios los cuidamos gratis, no más. No más. Esto debe ser un servicio público, el cuidado institucionalizado, público y privado. Eso es parte de tener ese contrato social. Tener por primera vez en Colombia, lo va a hacer Bogotá, un esquema de ingreso básico garantizado. No por la pandemia, no por 3 meses, no ingreso solidario. No un giro de 160.000 pesos 3 meses. No, un ingreso mínimo garantizado para las 350.000 familias más pobres de Bogotá, para que salgan de ahí el cuatrenio, y yo espero que eso se quede como política pública en adelante. Todo un modelo de no solamente crear más cupos en educación, sino mejorar la calidad de educación, cerrar la brecha digital, cerrar la brecha de calidad que hay, ampliar las oportunidades de que nuestros jóvenes no sean ninis, no sean jóvenes que ni estudian ni trabajan, sino jóvenes que estudian y trabajan. Todo el tema hospitalario que les contaba, nosotros vamos a dejar 6 hospitales públicos nuevos, 6, cuando nos vayamos de esta alcaldía, ¿no? Todo un sistema y un modelo territorial, o sea, todo eso que nos inventamos para la pandemia, de que a la gente la atendemos en su casa, le llevamos la prueba, el medicamento, eso no puede ser por pandemia. Cuando no haya pandemia, no hay ningún sentido en que nosotros salgamos a salir a un adulto mayor de 65 años en Ciudad Bolívar a que coja 2 horas de Transmilenio o SITP para llegar a una IPS que lo atienda para que le den una aspirina. Eso no tiene sentido, ni técnico ni humano. Eso debería prestarse por salud territorializada, con equipos domiciliarios en casa, así como hay Rappi para las tiendas, puede haber Rappi para los medicamentos, es mucho más sensato, sobre todo para poblaciones vulnerables. Eso es parte, digamos, del nuevo sistema de salud. Lo del sistema de cuidado, lo de tener, digamos, mejor cultura, mayor lecturabilidad, digamos. Nuestro gran propósito de cultura aquí no es hacer 5.000 espectáculos. Nuestro gran propósito de cultura aquí es que la gente aprenda a tener hábitos de vida más saludables. Ese es el gran propósito de cultura de esta administración. A que haga más actividad física, camine más, coma mejor, aprenda a cocinar mejor, disfrute más de ciertas prácticas culturales y deportivas, lea más, entienda lo que lee. Ese no es un problema solamente de los niños y los jóvenes, sino también de los adultos. En fin, esto es como para destacar, digamos, lo más importante. Voy a dejar este temita de reactivación económica, que es un componente del contrato social, lo explico más adelante, en detalle. En el segundo gran propósito, que es el contrato ambiental, hacer un nuevo contrato ambiental, es cambiar nuestros hábitos de vida. Muchos desafíos ha habido en esta pandemia. Una de las grandes cosas positivas de esta pandemia es que gracias a que nos tuvimos que encerrar, quemar menos gasolina, quemar menos ACPM, hemos tenido los 4 meses de aire más limpio desde que se mide la calidad del aire en Bogotá, ¿no? Unas por otras, o sea, prueba fehaciente de que los que se están tirando el planeta somos nosotros, los humanos, no son los cocodrilos ni las abejas, ¿no? Sino nosotros, los que están acabando en el planeta somos nosotros, que a veces somos una pequeña plaga, por la manera como vivimos, como consumimos y como producimos. Y cambiar esos hábitos de vida es realmente el nuevo contrato ambiental, ¿no? Entonces, digamos, aquí hay toda una cosa es la primera vez que un plan de desarrollo dice, vamos a mejorar la calidad del aire. Ustedes recordarán, en enero, antes de que llegara la pandemia, nosotros 2 veces declaramos alerta amarilla por pésima calidad del aire, porque el aire que estamos respirando es un veneno que termina matándonos, ¿no? Se nota menos que el coronavirus, pero era el gran veneno. Y eso nos parecía normal. Cuando no había coronavirus, queridos, en esta ciudad se mueren al año 2.000 personas por enfermedades ambientales, por enfermedades respiratorias agudas en realidad, que vienen sobre todo, de mala calidad del aire. Y eso nos parecía normal. 2.000 personas se mueren al año por enfermedad respiratoria aguda en Bogotá y 2.000 personas se mueren al año por accidentes de tránsito, perfectamente prevenibles. 4.000 seres humanos al año. Y esas 2 cosas nos parecían más o menos normal. Eso no es normal. Y por eso, por primera vez pusimos metas de electrificación del transporte público, de electrificación del transporte privado, de transformación productiva de ciertas industrias, de mayor siembra. Esa no es la primera vez, digamos, eso vamos a crecer, pero eso ya se había antes. Es la primera vez que metemos una meta específica. Tiene que bajar el PM10, el PM2.5, el material particulado, la contaminación del aire, tiene que bajar por lo menos 10% en Bogotá.
Entonces, todo eso es parte del nuevo contrato ambiental, pero eso implica, como ustedes entenderán, cambiar la forma como producimos. Muchas industrias tienen que cambiar de producción. ¿Cómo nos movemos? Porque si nos seguimos moviendo todos en carro particular quemando gasolina, no hay planeta que aguante. Implica aquí también está la producción de vivienda, cómo logramos que la gente, en vez de irse a invadir con tierreros y narcos reservas ambientales, logremos producir vivienda como la produce Colpatria, ¿cierto? Pero también como la produce la gente. La mitad de las viviendas que de verdad se hacen en Bogotá, ni las hace Colpatria, ni las hace ningún constructor. Las hace la gente echando plancha y terraza. Y no puede ser que nosotros, el Estado, no sea capaz de adaptarse a ofrecer y a trabajar con la gente en eso, en ese modelo de plan terrazas, que es como se produce la mitad de la vivienda en Bogotá. Tenemos que aprenderlo y ese es nuestro desafío. Y decidimos ponerlo. Que el plan terrazas ya no sea solamente el plan de las familias de manera informal, a veces ilegal, a veces riesgosa, sino que ese también sea el plan del Estado con las familias. Esa es otra, digamos, innovación que hay aquí. Cambiar también a residuos sólidos. Bogotá es una ciudad que recicla muy poquito, que transforma muy poquitos residuos sólidos. Tenemos que crecer en eso. Tenemos que decidir cómo cuidar. Tal vez ustedes me vieron esto en campaña, pero siempre me gusta recordarlo. Es ¿por qué Bogotá queda donde queda? Si uno quisiera escoger el sitio más difícil para ubicar la ciudad capital de Colombia, hoy escogería Bogotá. La pregunta es ¿por qué estamos aquí? ¿No? A 2.600 metros de altura, en medio de 3 cordilleras, a 2.000 kilómetros del puerto más cercano. O sea, más difícil imposible, ¿no? ¿Por qué estamos aquí? ¿No? En parte por la ambición del oro. La leyenda del Dorado trajo a muchos colonizadores hasta aquí. Pero en parte también porque persiguiendo esa leyenda que no encontraron nunca, lo que sí encontraron fue que aquí había agua gratis, limpia, pura y por gravedad. ¿Por qué? Porque tenemos arriba, a 3.500 metros, el sistema de páramos más grande del mundo, que es el sistema de páramos de Chingaza a Sumapaz. Y ese es nuestro gran tesoro. El día que ese ecosistema se acaba Bogotá. Se acaba. Es imposible, porque el día que nos toque bombear 2.600 metros para arriba agua, pues el costo es prohibitivo. Entonces, eso también hace parte de este tema. El tercero es el tema de seguridad, donde les contaba que está lo de cultura ciudadana, lo de bajar todos los indicadores, lo de mejorar el acceso a justicia, en fin. Luchar contra raíces culturales de la inseguridad. A las mujeres las mata el machismo. Esa es la raíz cultural a la que hay que atacar. El clasismo, el racismo, la homofobia, que es todavía terrible en esta sociedad, la xenofobia, que por fortuna no ha crecido tanto, pero siempre es una amenaza. En el tema de sostenibilidad, de movilidad, es básicamente pasar de un modelo en el que dependemos del carro privado. El gran rey del espacio de esta ciudad es el carro privado contaminante. No puede ser así. Tenemos que redistribuir el espacio. Bogotá, cuando nos vayamos, va a pasar de un modelo de troncales y carros a un modelo de corredores verdes y distritos verdes, que basa su sistema de movilidad regional masiva en una red de metros regional que va a tener 2 líneas de metro en Bogotá por lo menos y 3 regiotram que la conectan con la ciudad-región, que son todos eléctricos, ¿no? Va a tener 2 cables aéreos y al futuro deberá llegar a tener 5. Y va a tener transporte en buses, lo que quede, que también se necesita, no se trata, digamos, de bajarlos del rey, pero van a seguir siendo un componente, pero electrificado. Cuando nosotros nos vayamos de aquí, el 70% de la flota de transporte masivo de Bogotá va a ser Euro 6. Gas o eléctrica, preferiblemente eléctrica. Ese es, digamos, nuestro otro gran propósito, y el otro es el tema de Bogotá región, donde no es solamente conformar la región metropolitana, es decir, usarla, sino también desarrollar los proyectos de lucha contra la corrupción, de presupuestos participativos, de gobierno abierto, de ciudad inteligente. Todo eso va a ese propósito, pero de escala regional. Ahora, déjenme terminar diciéndoles esto, pero en función de nuestras 2 urgencias inmediatas, o 3 urgencias inmediatas. Una es salud pública. Todo esto que les conté que estamos haciendo de mitigación, ¿cuánto vamos a durar haciendo mitigación? 2 años, mínimo 2 años. Porque antes de 2 años, aún si hay una vacuna, no creo que hayamos logrado pues vacunar a todo Bogotá y a todo Colombia. No creo que eso ocurra. Ese es el plazo razonable. El primer año va a ser el más difícil, el segundo año un poquito menos, pero en mitigación, en fase mitigación COVID, vamos a estar 2 años. Si nos va bien, vamos a estar en fase pospandemia del COVID, porque ya aplicamos vacunas, etcétera, los 2 últimos años de esta administración.
Ahora, eso en términos de esa pandemia. Ahora, frente a la pandemia de la pobreza y a la pandemia del desempleo, que son las otras dos consecuencias que van a la par, ¿qué hacemos? Entonces, ¿qué hacemos? Usar este plan de desarrollo como una estrategia de reactivación social, o sea, mitigar pobreza, y de reactivación económica. Y en realidad el orden es al contrario. Es la reactivación económica, o sea, volver a generar empleo, lo que va a ayudarnos a mitigar pobreza. Eso es el primer componente. El segundo componente es el contrato social. Es el ingreso mínimo garantizado para los que no alcancemos a enganchar al mercado laboral. No podemos decirles simplemente, pues qué vaina, te vas a quedar 10 años en la pobreza extrema porque no alcanzamos a engancharte. Tenemos que darle el ingreso mínimo garantizado, tenemos que construir el sistema de cuidado, tenemos que reentrenarlo laboralmente y educativamente para que ingrese al mercado laboral. Pero sin duda, como ustedes todos lo saben, creo que lo compartimos, pues lo primero es generar empleo, pues porque esa es la mejor mitigación de pobreza, es esa. ¿Cómo vamos a mitigar empleo? De los 109 billones del plan, 57 billones de pesos, o sea, más de la mitad del plan, está hecha para producir 500.000 empleos. Sean proyectos sociales, sean proyectos ambientales, sean proyectos de infraestructura, están hechos para eso, están pensados para eso. Y eso nos debe permitir, y es una meta súper ambiciosa, pero creemos que es lo que tenemos que hacer. La última vez que Colombia tuvo una crisis económica, se demoró 10 años en volver al nivel de desempleo y pobreza que tenía cuando empezó la crisis. Nuestra apuesta con este plan de desarrollo es decir, no, a Bogotá no le vuelvo a pasar que se demora 10 años en salir de una crisis. Nos vamos a demorar 4. En el 2024, Bogotá va a volver a tener el nivel de pobreza que tenía antes de la pandemia. Y va a volver a tener el nivel de empleo que tenía antes de la pandemia. ¿Es súper ambicioso? Sí, pero pues yo creo que es lo que nos toca. Nadie quiere vivir 10 años con este lastre. En el mejor de los casos, 4. Eso en términos de reactivación social, o sea, todo el ingreso social implica mantener todo lo que creamos en esta pandemia. La operación de salud ha sido impresionante, pero la operación social ha sido 10 veces más impresionante. O sea, hoy nosotros tenemos 30.000 casos positivos, ¿cierto? 30.000 casos positivos en promedio 10 contactos es como cuidar en salud pública a 300.000 personas. En términos de atención social, hemos llegado a más de 800.000 personas en el mismo periodo, al mismo tiempo que los cuidamos en salud. La alcaldía de Bogotá no hacía una sola transferencia monetaria, ni una. En estos 6 meses, entre 26 de marzo a abril, a mayo, a junio, 3 meses, entre el gobierno nacional y nosotros, bancarizamos a 542.000 hogares. Reste los 100.000 que ya estaban en Familias en Acción, 442.000 nuevos. Los bancarizamos, les hemos girado 2 veces un apoyo y nos quedan 2 veces más en el transcurso del año. Esa es la base del ingreso mínimo garantizado, pero no va a ser solo para pandemia, sino que va a seguir. A los que no estaban en el CISBEN, corríamos el riesgo, ¿no? Todo CISBEN y toda estadística, por mejor hecha que esté, siempre deja a alguien por fuera. Y no podíamos dejarlos por fuera. No podíamos correr el riesgo de que una familia no tuviera con qué comer. Entonces nos fuimos a entregar mercados, esta cifra digamos está desactualizada, pero al día de hoy hemos entregado 230.000 mercados. Puerta a puerta. Identificamos los 100 polígonos de pobreza territorial más grande que tuviera Bogotá. ¿Dónde están los 100 barrios más pobres? Y allá nos fuimos a entregar puerta a puerta mercados. Hemos hecho 2 rondas igual. Entonces a uno les giramos y a otro les llevamos a la puerta. Más el alivio en servicios públicos, que no fue muy bien recibido. La gente quisiera que le pagáramos el 100, si el gobierno nacional nos hubiera ayudado, de pronto hubiéramos podido, pero no pudimos. Con lo que pudimos les pagamos el 20% de descuento en 2 meses, al estrato 1 y 2 y el 10% al estrato 3 y 4. Eso es, digamos, un poco el sistema de alivios. Esa es la base de Bogotá Solidaria en Casa, que se va a quedar junto con otros mecanismos para, digamos, mitigar pobreza. Full. La otra parte es generar 500.000 empleos por alguna de estas 5 vías, o la construcción de infraestructura pública, o la inversión en las MIPYMES de las localidades, o la reactivación de reconversión verde, o las industrias culturales y creativas, o la nueva educación que vamos a hacer para la empleabilidad, la Agencia de Educación Superior. ¿Cuánta plata vamos a destinar para eso? 53 billones de pesos. El grueso se lo va a llevar infraestructura, que además es súper eficiente en generar empleo rápido, de baja calificación, o sea, que coja a la gente que más lo necesita. Así está distribuida la plata. Ahora, no solamente se trata de generar esos 500.000 empleos,
También cuándo, el timing aquí es muy importante para que esta reactivación económica funcione. Enrique Peñalosa, que tiene fama de ser un gran ejecutor, ejecutó el 70% del presupuesto, de su plan de desarrollo lo ejecutó el último año. Si a nosotros nos pasa eso, si el 70% de nuestra plata, de nuestra inversión, de nuestra ejecución, se hace en el 2023, pues la crisis de esta ciudad va a durar 8 años y no 4. Así de simple. ¿Alguien quiere eso? No. ¿Cómo podemos evitarlo? Pues poniendo esta maquinita a ejecutar muy eficientemente, además de transparentemente, no en el 23, sino el 21 y en el 22. Ahí es donde tenemos que lograr generar el año entrante. Tenemos que generar 225.000 empleos, porque el año entrante es el año más duro. Es cuando necesitamos volver a repuntar, ¿ya? Y en el 22, o sea, ustedes lo que ven aquí es que básicamente hicimos una inversión. Digamos, nosotros deberíamos invertir, ejecutar y por lo tanto generar el 70% de los empleos los primeros 3 años, incluido este. Hoy justamente tuvimos una revisión que hicimos, bueno, de lo que nos dejaron del presupuesto más lo que vamos a ejecutar, ¿cuántos empleos podemos generar este año? Solo por reactivación económica local vamos a poder generar 40.000. Y por las obras grandes que se quedaron en ejecución y que estamos reactivando, deben ser unos 100.000 este año, en este segundo semestre. El año entrante debería ser el segundo de más alto ejecución de empleo, el 22, y dejar la colita para el tercero, o sea, invertir completamente a lo que le pasó a Enrique, porque de lo contrario, nadie más, y con eso termino, para no aburrirlos mucho, pero nadie más en esta ciudad tiene un cheque de 109 billones de pesos para reactivar la economía de Bogotá. La única empresa de esta ciudad que tiene ese músculo se llama la Alcaldía de Bogotá y se llama el Plan de Desarrollo de Bogotá. Y por lo tanto tenemos que ser capaces de ejecutarlo muy bien. Entonces, esta es básicamente, digamos, nuestra visión de corto y mediano plazo. Ahorita, digamos, charlando con ustedes, les cuento qué veo yo, qué oportunidades salieron y qué desafíos salieron. Para hacer esto que les acabo de contar, ¿dónde están las oportunidades y dónde están las dificultades? ¿Dónde la vamos a tener más fácil que antes de la pandemia? O sea, gracias a la pandemia hay cosas que se están facilitando. Y hay otras cosas en las que por la pandemia hay cosas que queremos hacer que se están dificultando. Así es, pues, la vida. Pero esto es básicamente lo que les quería contar. Esa es nuestra visión desde el manejo de la pandemia hasta lo que vamos a hacer en el cuatrenio, hasta lo que queremos dejar de legado para que la ciudad logre más cosas al 2030 y al 2038. Bueno, alcaldesa, pues muchísimas gracias. Yo primero quiero decirle que tenemos cientos de preguntas y hicimos un ejercicio mientras las recibíamos de agruparlas. También, pues lo primero quiero recoger varios de los agradecimientos, ¿sí? Y todos, y me uno a ellos por su liderazgo y la transparencia con la cual nos ha comunicado los retos, ¿sí? Yo creo que en especial lo que nos informa de la claridad de que la expectativa es que el 2024, que trabajemos porque el 2024, pues en ese año volvamos a los niveles de empleo y pobreza. Eso creo que resume mucho de los retos que vienen, ¿sí? Entonces voy a iniciar una serie de preguntas. También voy a invitar a los asistentes que por favor alcen la mano. Le vamos a dar la voz a algunas personas que levanten la mano. Y quisiera arrancar por un tema que tuvimos una tribuna hace unas semanas y tiene que ver con la seguridad alimentaria. Voy a unir varias preguntas en donde se menciona que una de las primeras acciones que se tuvo fue una Teletón para recaudar, digamos, los fondos, ayudar en los mercados, pero definitivamente la pandemia va a tener unos estragos inmensos en la economía, en el trabajo, pero sobre todo en la seguridad alimentaria, ¿sí? ¿Cuál es un poco como su visión de lo que va a pasar en este aspecto en la ciudad en los próximos meses? Esta pregunta la hace Andrés Galindo de la compañía DigiWare y se la extiendo. Mire, aprovecho y les comparto pantalla nuevamente para mostrarles Bogotá Solidaria en Casa, que fue para lo que hicimos esa donatón.
Primero, muchos de ustedes participaron, muchas gracias. Y esa información de qué hicimos con esa plata sigue siendo pública. En esa donatón recogimos 51.400 millones de pesos, que es increíble. Nunca nadie ha recogido 51.400 millones de pesos. Cuando había un nivel de incertidumbre enorme, fue realmente una muestra de solidaridad extraordinaria a Bogotá. Más o menos la mitad de esa plata se fue a temas de salud. Por ejemplo, gracias a ella vamos a tener 125 UCIs en los hospitales privados, recogido por los empresarios de Bogotá. Más material de bioseguridad, muchas cosas. Casi, digamos, como el 40 y pico % se fue para eso. Otra parte se fue en donaciones en especie, pero para atención alimentaria a la gente. Por ejemplo, tal vez Arroz Diana fue el que nos hizo una donación más grande, no me acuerdo cuántas eran las toneladas de arroz que nos dio. Y otra parte se fue en efectivo. En efectivo nos quedó plata para llegar. Nuestra meta con esa donatón era pasar de asegurar la alimentación y el techo de 350.000 familias en Bogotá a 500.000. Esa era nuestra meta con la donatón. Como les mostré, vamos en 540.000, o sea, superamos la meta de lejos. Gracias a la donatón, sí, ya invertimos, digamos, el 100% de la plata de la donatón ya se invirtió. Pero también gracias a que el gobierno nacional creó Ingreso Solidario y nosotros trabajamos como un relojito coordinados con ese programa. De manera tal que identificamos nuevas familias para no cubrirnos. Ingreso Solidario da 150.000. Nosotros decidimos que la donación mínima para una familia en pobreza en Bogotá eran de 250.000. Entonces, a veces nosotros identificamos familias nuevas. Estas, por ejemplo, 336.000 son nuevas, identificadas por la Alcaldía de Bogotá, y a eso les damos 250.000 si están en pobreza, 160.000 si están en no pobreza, pero vulnerabilidad. La típica familia de estrato 3, que no aparece entre los pobres, pero que está a un pelo de caer en pobreza. Eso es vulnerabilidad. Y 274.000 más se han cubierto por Ingreso Solidario. Entonces, ahí vamos como un relojito. Gracias a eso vamos en 540.000 familias. Nosotros esperamos con Planación Nacional, sumando los dos programas, que al final de este año vamos a haber llegado a 800.000 familias. Esto sin los mercados, solo con transferencias. Entonces, digamos que nuestra estrategia allí, en pobreza, que obviamente el primer objetivo es garantizar seguridad alimentaria, que no se nos suba, por ejemplo, el indicador de desnutrición infantil en Bogotá, bajo ninguna circunstancia, ni en ninguna población. Eso es lo que va a seguir haciendo el contrato social, en particular dos programas, el de ingreso mínimo garantizado, o sea, esto, pero se mantiene, y el del sistema del cuidado, para atender a mujeres que puedan no recargarlas, que es lo que ha pasado con la pandemia. La pandemia nos devolvió un poquito. Cuando yo les digo hay cosas que nos hizo más difíciles, bueno, la típica es que dijimos, aquí llegó la primera mujer alcaldesa, vamos a trabajar por las mujeres, menor violencia para las mujeres, menos recargas sobre los hombros de las mujeres. ¡Pum! Llegó la pandemia y ¿qué pasó? Subió la violencia contra las mujeres y subió la recarga de cuidado sobre los hombros de las mujeres. O sea, exactamente al contrario de lo que nosotros queremos. Salir de ahí implica montar el sistema del cuidado para volver a descargar a las mujeres, no solo al mundo en el que estaban antes, sino más, y además volver a permitirles entrenarse, educarse, etcétera, para que ellas puedan generar mejores oportunidades de empleo. Nosotros tenemos una meta de que suba el empleo de baje la feminización de la pobreza y suba la empleabilidad de las mujeres en 70.000 empleos en Bogotá. Esa es una parte, y eso va a atacar pobreza y a generar empleo. La otra parte es que este ingreso mínimo garantizado pues garantice eso, que la gente pueda comer, literalmente, que aquí nadie se quede sin eso. Y tercero, también que los jóvenes, que son la segunda población más afectada por riesgos de pobreza, de exclusión educativa, de baja empleabilidad, tenemos una meta de 50.000 jóvenes que entren, salgan de ninis y entren a estudiar o a empleabilidad. Entonces, digamos, todo ese conjunto de herramientas es el que nos debe permitir atacar ese problema. Gracias. Voy a darle la palabra a Andrés Largacha, presidente de la constructora Colpatria. Andrés, adelante. Hola, alcaldesa. Qué bueno verla. Espero verla pronto físicamente y no en esta virtualidad. Pero bueno, muchas felicitaciones por todos los esfuerzos. Hay un tema que se habló en algún momento dado y era que pudiéramos estar trabajando 24 horas. Pues es una forma de recuperarnos y de los festivos. Y eso puede ayudar a mitigar el hecho de que estemos todos movilizándonos a las mismas horas. O sea, suena utópico que digamos todos vamos al colegio, al trabajo, a la universidad exactamente a la misma hora cuando el día pues tiene 24 horas.
No niego que en mi industria pues nos ayudaría muchísimo poder recuperar el tiempo perdido en festivos y en la noche. Generaría incomodidades, como hablábamos al principio, cada decisión trae su maldición y habrá vecinos que les molesta que alguien esté trabajándole al lado a las 2 de la mañana, pero ¿se ha pensado en activar ese tipo de cosas en Bogotá, como en algunos sitios, y poder trabajar 24 horas festivos y distribuirnos el día y poder encadenar actividades para recuperar un poco la actividad económica? Sí, y sin embargo, fíjate, ¿están viendo la pantalla? Sí, 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 lo estamos Bueno, viendo. es que les quería mostrar dos cosas, porque fíjate que nosotros empezamos hablando de Bogotá 24 horas en la campaña y demás, pensando justamente, esta ciudad se quedó un poco con el lastre de la ciudad de un país en guerra, ¿no? Le huimos a la noche, teníamos hora zanahoria, porque había muchos homicidios y porque la noche, aún hoy, sigue siendo insegura. O sea, en Bogotá los homicidios ocurren de viernes a domingo por la noche. Más pues que teníamos conflicto armado, más que las FARC. O sea, una cantidad de factores en los que la noche era como vedada, era como oscura. Esta es una ciudad que se cierra a las 10 de la noche, es muy loco. Nuestro sistema de transporte masivo se cierra a las 11 de la noche. Entonces, la verdad, los más entusiasmados y por los que más habíamos pensado, lo de Bogotá 24 horas, era por las actividades de la noche, ¿no? La rumba, las empresas, el comercio que pueden operar de noche, el cargue y descargue. Y resulta que han sido los más afectados por la pandemia. O sea, es que los bares y los restaurantes no van a abrir ni de noche ni de día, en un plazo cercano. Entonces, eso ha sido un poco complejo, porque los que más ha cambiado el enfoque, es lo que quiero decir, de para qué trabajar 24 horas. Esto era lo que les estaba mostrando ahorita, que les digo que me preocupa, ¿no? Así venía el movimiento antes, así cayó porque entramos en cuarentena, ¿cierto? Y cada vez va subiendo más, ¿sí? Y esto aquí no me pueden decir mentiras, no, que nosotros sí nos estamos quedando en casa. No, yo sé exactamente si se están quedando en casa o no, porque es que veo cuánta gente está moviendo gracias a Google y a todas esas cosas. Entonces, cada vez estamos más cerquita. No estamos como en un pico normal todavía, no, ¿sí? No estamos, pero cada vez vamos llegando más arriba. Ahora, aquí es otra manera de verlo lo mismo, digamos, vamos como aquí. Y yo mido eso porque es que, de nuevo, yo tengo un modelo epidemiológico que me dice que yo aguanto con 2000 UCIs si el 60% máximo se está moviendo. Si se me sube de eso, la cosa se me empieza a poner difícil. Este es un primer tema. Ahora, el otro tema que hay que estar mirando para la pregunta que haces es, ¿cuál es la clave que Bogotá pueda operar 24 horas? Yo creo que son tres cosas. Una, que haya seguridad 24 horas. No hay seguridad. O sea, hoy no tenemos buena seguridad, ni 12, menos 24. Y además, en este momento tenemos 20% menos de policía, que es una calamidad, porque están haciendo aislamiento obligatorio del 20% del pie de fuerza. Entonces, bueno, porque los cuida, es una calamidad en términos de seguridad. Pero digamos, tendríamos que tener seguridad 24 horas. Tendríamos que tener transporte 24 horas. Y tendríamos que tener menos costos, o por lo menos no mayores costos de operación en la noche. Cosa que no está pasando. Ustedes que son empresarios saben que hay toda suerte de recargos y costos. Mucho operar de noche es costoso. Es costoso. Y son tres barreras que tenemos que superar. Ahora, ¿qué hemos logrado? Digamos, en el mini ensayo de ir avanzando hacia 24 horas. Hemos logrado ya por lo menos no todos entrar y salir al mismo tiempo. Miren, aquí esto, que es otra cosa que yo mido todos los días en nuestro tablero de control, esta línea roja era un día típico de Transmilenio antes de la pandemia. Entonces, nos movemos muchos y con picos muy altos, ¿cierto? Con picos muy altos. Todos salimos a las de 5 a 7 de la mañana y todos volvemos a casa de 5 a 8 de la noche. ¿Qué está pasando en la pandemia? Eso es una cosa interesante. Lo más interesante no es solamente que nos estemos moviendo al 35%, sino que ya no hay, cada vez hay menos picos. Lo que ha subido, gracias a lo cual tenemos 35% de ocupación, es porque logramos desplazar a lo largo del día. ¿Sí ven que esto es cada vez más plano? Eso quiere decir que hay tanta gente en el valle como en el pico. El pico es menos pico. Y eso lo logramos, pues, de varias maneras. La primera, y tal vez lo más efectivo, fue lograr desplazar las diferentes formas de trabajo a lo largo del día. La construcción, por ejemplo, que al principio le costó un poquito de esfuerzo, le dijimos, no, que vas a entrar, pero vas a entrar desde las 10 de la mañana. La manufactura, la industria en general, que entrara también a las 10 de la mañana. Incluso le dijimos, mire, usted de 10 de la mañana a 5 de la mañana organice lo que quiera. O sea, Mario Hernández, por ejemplo, está entrando a la madrugada y salen diferentes turnos. Y el comercio grande, el comercio de centros comerciales, etcétera, está entrando al mediodía. Y eso se ve aquí.
Ese es uno de los grandes logros de la pandemia. No solamente, ¿para qué queremos volver a la chichonera de Transmilenio que teníamos antes? Nadie quiere estar en eso. Pero además, bajar la cantidad y bajar los picos nos sirve para mejorar la calidad del servicio. Hoy estamos cerrando casi a las 12 de la noche. El troncal cierra a las 11, pero el SITP cierra a las 12, el zonal. Y estamos empezando a las 3. O sea, no tenemos 24 horas, pero hemos avanzado. Y la barrera tal vez más grande que nos queda es la de seguridad, que digamos es coyuntural, la deberíamos poder superar. Y la tercera, no hemos avanzado un paso, que es abaratar los costos. Operar de noche es muy costoso. Yo diría que hay un sector concreto que es el de abastecimiento, el de carga y descarga de abastecimiento, que logramos operar mejor, o sea, por razones epidemiológicas fue que se hizo, pero no hay mal que por bien no venga. Digamos, el revolcón que le pegamos a Corabastos fue fundamental. Porque Corabastos es un centro comercial de 200.000 personas al día, una chichonera, ¿no? En el corazón de Kennedy, además nos infarta la ciudad. Entonces, hoy a Corabastos lo tenemos 50% menos de gente de la que iba. Eso es un logro increíble, pues nos ha tocado pasar por unas negociaciones durísimas, pero ese logro además debe pasar, no debe quedarse ahí. O sea, yo creo francamente que Corabastos no debe quedar en Kennedy, debe irse. O sea, y en el POT vamos a tratar de sacar esa visión. No tiene sentido que quede donde queda, que sea un embudo por el que tiene que pasar todo. Lo lógico sería que tuviéramos por lo menos 3 centrales de abastos al norte, al occidente y al sur de la ciudad-región. Sería mucho más lógico que tener un embudo en Kennedy. Pero eso además implica no solamente eso, sino transformar el carga y descarga, incorporando las plazas de mercado, las entregas a domicilios. Y estamos avanzando un poquito en ese esfuerzo. Por ejemplo, vamos a hacer una mercatón, porque además es que ese embudo es malo urbanísticamente, es malo en términos de movilidad, pero además es malo en términos de precios. O sea, los señores de Corabastos son unos exprimidores de rentas a los campesinos, a los que les compran a huevo, y a los tenderos a los que les venden caro. Y ese poder de oligopolio que hay ahí, hay que romperlo. Y hay que romperlo también en parte promoviendo lo que vamos a hacer el 18 de julio, que es una mercatón, que es, ¿por qué no montamos una plataforma digital y física en la que los hogares le puedan comprar directamente a los campesinos, eliminamos intermediarios y mejoramos precios? Y además no pasamos todos pues por Corabastos, que no es epidemiológica ni económicamente interesante. Entonces, vamos dando pasos, pero debo reconocer que todavía nos quedan barreras grandes para resolver. Perfecto. Voy a darle la palabra a Marta Lasprilla. Marta, adelante, tienes el micrófono abierto. Gracias, Daniel. Claudia, un saludo especial. Y entiendo, Claudia, que una cosa que destapó la pandemia fue la aparición de una impresionante pobreza oculta y de pobreza que ni siquiera estaba registrada en el censo ni en el CISBEN. Y eso creo que ha sido ha tenido impacto para todos ustedes. Pero la oigo hablar del programa Ingreso Mínimo Garantizado y me imagino también que la mecánica y que que el distrito no estaba preparado para eso, y me imagino que la implementación de este programa va a ser todo un reto, y no sé hasta qué punto está pues avanzado, aunque entiendo que este programa ya llegó para quedarse, lo cual me parece interesante oírla sobre ese tema. Pues de hecho era lo que te contaba ahorita de Bogotá Solidaria en Casa, o sea, es lo que más ha avanzado. O sea, nosotros pensábamos hacer ingreso mínimo garantizado desde el año entrante. Resulta que nos tocó hacerlo ya. Ya, porque nos tocó mandar a cuarentena a la gente que iba a perder ingresos, que no iba a poder generar ingresos, que entonces cómo comía en marzo. Entonces, esa es una de las cosas positivas de la pandemia. Y es que el ingreso mínimo garantizado arrancó siendo Bogotá Solidaria en Casa. Ya ha llegado a 541 familias. Nosotros no habíamos bancarizado, la alcaldía de Bogotá no había bancarizado nunca a una familia, nunca. Eso no estaba en sus planes, ¿no? En 3 meses bancarizamos a 346.000 nosotros, la alcaldía. Y ya le hemos girado 2 veces. Entonces, digamos que ese avance de Bogotá Solidaria en Casa ya es la base de ingreso mínimo garantizado. O sea, ya hicimos eso en 3 meses, pues en 4 años vamos a hacer dicha, ¿cierto?
El reto es el que tú dices, o sea, ya el reto, ya logramos superar la mecánica, identificar la familia, bancarizarla, girarle, saber. Ahora tenemos que ir un paso más allá, que es identificar, empezamos por lo obvio, si ven pobreza extrema y pobreza. No hay un censo real de pobreza oculta, del típico que ni está en el CISBEN, ni es estrato 1 y 2. Y está teniendo un deterioro de ingresos duro, que lo pone en condiciones de vulnerabilidad, eso que nosotros llamamos vulnerabilidad. Eso es lo más cercano a pobreza oculta que tenemos. Pero no tenemos realmente nada confiable para medirlo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer con el DANE una encuesta multipropósito del último trimestre de este año, que nos diga de verdad cómo queda en términos de pobreza extrema, pobreza oculta y pobreza la ciudad. O sea, pobreza multidimensional, pobreza monetaria y pobreza oculta. Que nos dé un censo real y actualizado, después de haber pasado el año más difícil, cómo queda esta ciudad. Eso lo vamos a hacer al final de año, de este año, con el DANE, para que nos dé el universo. O sea, ya luego vendrá otro problema, que es cómo cubrir ese universo, ¿no? Nosotros en principio tenemos plata para 350.000 familias. Habría que ver cómo logramos, digamos, combinando herramientas con el gobierno nacional, etcétera, llegar a más. Pero ese es nuestro desafío. O sea, esta es una de las fortunas de la pandemia, mejor dicho. El programa de ingreso mínimo garantizado nos tocó arrancarlo, pero en bombas, pues, en marzo. Y es lo que más ha avanzado en implementación, mucho más. Gracias, Marte. Gracias, alcaldesa. Voy a hacerle una pregunta que recojo del chat y después le damos la palabra a Jairo Gómez. Voy a unir preguntas que tienen que ver con sectores que han sido impactados, pues digámoslo de una manera mayor, como los restaurantes, los servicios turísticos y modelos similares. Y nos hacen preguntas que tienen que ver cuál es como la visión que tiene la ciudad en términos del sector de restaurantes. La semana pasada estuvo aquí Harry Sazón contándonos un poco las dificultades. Y adicional, ¿qué va a pasar, digámoslo, o cuándo será la fecha de reapertura gradual del aeropuerto y cuáles serán las restricciones y primeros vuelos que podrá tener la ciudad? Miren, esa es otra cosa, muy buena pregunta, porque ustedes a veces ven, digamos, las tensiones que hay, pero yo, entre más veo los resultados, digamos, más me convenzo. Ustedes tengan la certeza que aquí nunca hacemos nada con capricho, ni es por montar una competencia con el presidente, ni es por quién es más importante, sino porque nosotros tenemos evidencia de que si no hubiera sido secuencial, todo no podía empezar al tiempo. Y gradual, por ejemplo, desplazar los horarios, etcétera. Yo todo el tiempo tengo en mente eso que les estoy diciendo. Yo tengo un modelo epidemiológico que me dice que yo no puedo tener más del 60% de Bogotá circulando en calle, porque si no me revienta. Entonces ya no me necesito 2.000 UCI, sino 4.000. Y todos sabemos que no va a haber 4.000. Y yo no puedo volver, yo puedo hacer un pico y cédula, puedo hacer un pico y género, pero no puedo hacer un pico y UCI. ¿Sí? Porque eso es la vida de la gente. ¿Ya? Entonces, por eso insisto en las riendas. Entonces, restaurantes, por ejemplo, esa es de la cosa más dolorosa que nos va a tocar. Casi un 20% de la economía de esta ciudad depende de servicios como los restaurantes, los hoteles, el entretenimiento. Y no existe la menor probabilidad de que los podamos volver a reabrir como los conocíamos. Ni en un mes, ni en 2, ni en 3. Entre más estudios salen, estudios de casos. Obviamente esta pandemia, digamos, ha desatado una cosa de investigación epidemiológica y sociológica, en fin, súper interesante. En todo el planeta Tierra, ¿no? Si vemos ahorita en Estados Unidos, por ejemplo, en Texas, en New Jersey, en ciudades que reabrieron y reabrieron restaurantes, tal vez lo primero que les tocó echar para atrás fue restaurantes y escuelas. Que no aguantaron el contagio que les genera. Ahora, nosotros tenemos una ventaja que tal vez a ellos les hizo la vida más difícil, es que justo, como estos son países, digamos, del norte que tienen estaciones, justo los cogió la reapertura en verano. Entonces, ¿qué es ir a un restaurante? Es ir a un sitio cerrado, con aire acondicionado recirculando. O sea, esa es la receta para contagiarse, pues, ¿no? Esa es la receta para contagiarse. Nosotros no tenemos el problema del verano y el aire acondicionado, digamos. En ese sentido podemos tener un chance de oportunidad.
Pero es muy doloroso porque para Bogotá es un enorme costo no poder reactivar pronto y full esos sectores. Eso es sacrificar 20% de su economía. 20%, eso es una calamidad. Entonces tenemos que empezar a pensar que como no, y eso no va a acabarse en 2 meses, ni en 6, ¿no? Tenemos que empezar a pensar cómo es viable empezar a pensar eso. Yo no he dicho nada en público, les pido que sean cautos, pero cada cosa nos ha tocado pilotearla, ese ha sido parte del éxito. Cuando íbamos a abrir construcción, hicimos un piloto con unas obras, para aprender, porque nadie está ensayado. Todos los protocolos se ven divinos en el PowerPoint, pero vaya y hágalos, ¿no? Hay cosas, por ejemplo, que yo creo que están en los protocolos que no sirven para nada. O sea, tómele la temperatura a la gente. Debíamos borrar eso de los protocolos, ¿no? Según las tomas de temperatura, todos en esta ciudad tenemos hipotermia, ¿no? El señor que vende, los piscos que venden, los termómetros esos, ¿no? Se han hecho el negocio de su vida, eso no sirve para nada, ¿no? Eso no nos ha dado ninguna herramienta. Ese es el tipo de cosas que debíamos borrar, por ejemplo. Pero, en cambio, hay otras que sí son súper indispensables, digamos, el tema del lavado de manos, el tema del gel, el tema del tapabocas, es infinitamente más importante que la toma de temperatura. Entonces, vuelvo al tema de qué nos toca hacer para dar la respuesta. Siempre nos toca, no todo el tiempo. Entonces, en este momento, queridos, vamos rumbo al pico. Estamos en julio, el pico va a ser en agosto. ¿En qué día de agosto? Yo no sé exactamente, ¿no? Entre la primera y la última semana. ¿Puedo abrir otro sector ahorita? No, ni por el carajo. No, porque ya con lo que estoy, vieron el indicador de movilidad, ya estoy llegando al límite en el que puedo estar. Lo máximo que podríamos hacer es tal vez en unas 3 semanas, de pronto en el fin de semana del 20 de julio, ver si podemos hacer un piloto de restaurantes. ¿Qué es un piloto de restaurantes? Sacar los restaurantes a la calle. Es como un alimentarte, pero no concentrado en el Virrey, sino en varios puntos en la ciudad. Porque lo que sí sabemos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Felices de ir a un restaurante, pero tiene que quedar afuera, no en recinto cerrado, para que tenga buena aireación y con otro tipo de protocolos. ¿Cómo hacer eso? Pues no es tan fácil, pues, pero vamos a ver cómo podemos hacer un piloto, a ver cómo logramos ensayar eso en un primer momento, por ahí unas 2 o 3 semanas. El aeropuerto. Ahora, ¿por qué pongo las dos? Porque cada vez que hacemos un piloto de algo, abrir un sector, eso llega para quedarse, porque usted hace un piloto de los constructores y a la siguiente semana todos los constructores ya dicen, bueno, listo, el piloto salió bien, ahora todos, ¿no? Entonces, yo ya sé que esto funciona así. Uno hace un piloto de algo y la presión del sector por entrar completo es grandota. Entonces, vamos a hacer primero el de restaurantes y por último, tal vez a finales de julio, primera semana de agosto, el del aeropuerto. Porque no somos capaces de incorporar muchos riesgos al tiempo. Nos toca uno cada 15 días. Ese ha sido, grosso modo, la manera en que lo ha hecho Bogotá y le ha ido bien. Entonces no vamos a cambiar de método ahorita que estamos justo en el momento más difícil. Entendido. Jairo Gómez, adelante, tiene la palabra. Alcaldesa, buenas tardes. Me gustaría saber, el dinero que se gasta en Corferia, ¿no sería mejor invertirlo en la compra de respiradores? Muchas gracias. No es lo uno o lo otro, Jairo. Se necesitan ambas cosas. Se necesitan ambas cosas. Corferias es para tener un centro de expansión hospitalaria. Y se necesita. ¿Sí? ¿Qué tan grande va a ser? Pues sabemos que puede ser desde 200 camas con los que arrancó hasta 5,000. ¿Por qué se necesita, Jairo? No solamente porque si hay algún sitio, si uno quiere contagiarse, ¿a qué sitio debe ir? A un hospital. Es el sitio donde uno se contagia, no de coronavirus. Antes del coronavirus se podía contagiar de cualquier cosa. Bacterias, vainas, en fin. Entonces, ideal tratar de ir sacando poco a poco a los pacientes no COVID. Para esos Corferias, para ir sacando poco a poco a los pacientes no COVID de baja y mediana complejidad, que corren un altísimo riesgo de entrar por una, ¿sabes?, diabetes y terminar con diabetes y coronavirus, lo cual es gravísimo. Entonces, si los podemos ir sacando, mejor. Por eso Corferias. Y siempre se necesita. Y lo otro es porque, mira lo que nos va a tocar hacer. Nos va a tocar hacer 1000 UCIs nuevas que no teníamos. ¿Dónde se hacen esas 1000 UCIs? Pues en los hospitales, y no en cualquier hospital.
en los 30 y pico hospitales de alta complejidad que tiene Bogotá, públicos y privados. Eso quiere decir que yo tengo que transformar camas hospitalarias en UCIs. Entonces, cuando yo crezco 1000 UCIs dentro de los hospitales, lo que estoy haciendo es sacar 1000 camas hospitalarias. Para eso es Corferias, para ir haciendo esa expansión poquito a poco. Entre más UCIs vamos instalando, más se va llenando Corferias. ¿Sí? Y yo la necesito, porque quito la cama hospitalaria. ¿Dónde la pongo? Si no tengo Corferias, tengo dónde poner la UCI, pero no tengo dónde poner la cama hospitalaria. Entonces, ese es el sentido de Corferias. Ahora, ideal hacer eso despacito, despacito. Esto es como la canción, mi hermano. Esto es la clave de administrar esta pandemia. Es la velocidad lo que hay que manejar aquí, ¿sí? Entonces, la gente dice, pero Corferias no tiene 5.000 pacientes. Queridos, si Corferias tuviera 5.000 pacientes, Bogotá tendría 30.000 muertos. ¿Ah? Entonces, alegrémonos de que no tenga 5.000, porque es que si tuviera 5.000 pacientes ya quiere decir que ya hubiera necesitado las 2.000 UCIs que no tenía, y quiere decir que hubiéramos tenido no 30.000, pero sí como 10.000 muertos. ¿Ya? Entonces, alegrémonos de que hemos logrado manejar la velocidad de manera tal que eso se va llenando despacito, ¿no? Entonces, ese es el sentido de Corferias. Yo sé que a veces causa un poquito de desconcierto, pero así estaba planeado, y que vaya al ritmo lento es prueba de su éxito, no de su fracaso. Gracias. Ahora, también hay que comprar ventiladores, por supuesto, por supuesto. El sector privado compró 125, nosotros compramos 140. Pero ¿por qué mi disputa sobre los ventiladores, querido? Porque es que aquí se va a acabar la historia en la que a Bogotá la ordeñan y nunca le dan. A mí me da mucha pena, pero es que nosotros no somos la capital de Tombuctú, somos la capital de Colombia. Y el gobierno nacional decidió quitarnos plata a todos para centralizar en el FOME la plata con la que nos iba a cuidar. Ustedes y todos nosotros aportamos 567.000 millones de pesos de nuestros impuestos, para que ahora nos estén michicateando 1.000 UCIs, pues. Jodas. No fregues, pues. Entonces, una de dos, o centralizamos la plata y nos devuelven las 1.000 UCIs, o no nos centralizamos. Y listo, Bogotá compra sus 1.000 UCIs. Y Chocó no hubiera tenido una, porque con la plata ¿de quién le van a comprar? Pues con la nuestra. Lo único que pedimos es que nos den nuestro pedacito de la torta. Nos la tienen que dar y no la van a dar. Muy claro, alcaldesa. Bueno, le voy a dar la palabra al doctor Oscar Iván Zuluaga. Muy buenas tardes, Oscar Iván. Gracias por acompañarnos. Adelante, tienes la palabra. Daniel, gracias. Bueno, alcaldesa, saludarla. Muchas gracias por su presentación y el tiempo que nos ha dedicado. Mi pregunta es, ¿cómo se van a ver las finanzas del distrito? Este es un tema muy delicado porque Transmilenio, el tema de la baja utilización o los topes que hay que establecer, el tema de industria y comercio, ingresos como el de la sobretasa a la gasolina, bueno, en general va a haber una afectación grande. ¿Cómo están proyectando ustedes el tema de las finanzas del distrito para financiar sin mayores obstáculos ese ambicioso plan de desarrollo que usted nos ha presentado? Gracias. Doctor Oscar Iván, usted que bien sabe de finanzas, sabe que esto es duro, porque claro que la caída en el recaudo es grandota. De hecho, todavía no sabemos cuánto va a ser, ¿no? Nuestro punto crítico aquí, nuestro pico en términos de fiscales, es saber cómo nos va a ir en agosto con el pago del predial, que aplazamos hasta agosto y que tiene descuento. Vamos a ver, ahí vamos a saber qué tan duro va a ser el golpe, pero por ahora estimamos un golpe duro, un golpe de por lo menos 4 billones de pesos este año, en menores ingresos para la ciudad. ¿Cuál es nuestra estrategia en principio? O sea, que dependemos de varias cosas. Uno, de cómo planeamos la reactivación del año entrante, por eso es tan importante mantener todo lo que podamos, con todo el cuidado, la ciudad funcionando todo el tiempo, es lo ideal, ¿no? Porque con eso pues va volviendo a recuperarse. Primer paso. Segundo paso, confiar. Por fortuna Bogotá tiene mucha mejor situación fiscal que la nación, entonces tenemos, digamos, nos han respaldado la banca y los que hacen, digamos, indicadores sobre la ciudad, tienen un nivel de confianza en la ciudad, en sus indicadores, en su capacidad de endeudamiento. ¿Cómo vamos a compensar la hoja del recaudo? Con más endeudamiento. Eso es lo que vamos a hacer. Y de hecho ya lo empezamos a hacer este año. Con más endeudamiento y con la administración de vigencias futuras.
Esa es una parte del plan. La otra parte del plan es tenemos un hueco grande en los sistemas de transporte masivo. O sea, si el gobierno nacional no entra a cofinanciar la operación de los sistemas de transporte masivo, cosa que nunca ha hecho, nos quebramos los 8 sistemas de transporte masivo del país. Entonces, ese es otro, digamos, tema duro que ya hemos conversado con el ministro de Hacienda, que requiere que hagan, digamos, cofinanciación no solo de nosotros, sino de los 8 sistemas de transporte masivo. Entonces, entre cofinanciación de operación que nunca se había hecho, pero va a tocar hacer ahora, y una parte de cupo de endeudamiento que nos suban. Nosotros tenemos unos techos relativamente bajitos. Las ciudades, tenemos capacidad que nos suban ese techo para poder cubrir con cupo una parte general y una parte del sistema de transporte masivo, que es otro hueco grandote que tenemos todos, por cómo hemos tenido que operar en la pandemia. Y administrar vigencias futuras, ¿no? Ver qué tanto de eso somos capaces de traer para sacar algunos proyectos estratégicos y concentrarnos en los proyectos. Esos 500.000 empleos no los va a generar los 540 y pico de proyectos de la ciudad. En realidad los va a generar 50 proyectos de la ciudad. Entonces hay que concentrarse, digamos, en tener proyectos muy eficaces en términos de empleabilidad para poder generar esa reactivación. Pero eso es básicamente, digamos, un poco nuestra estrategia, pero va a ser duro, digamos, sin duda sacarla adelante. Bueno, alcaldesa, muchas gracias. Para cerrar, pues tenemos cientos de preguntas, pero vamos a darle una pregunta final al doctor Marco Rocha. Doctor Rocha, muchas gracias por acompañarnos. Como siempre, esta es su casa. Adelante, tiene el micrófono abierto. Muchas gracias. Señora alcaldesa, se sabe que el gobierno no es generador de empleo eficiente debido a la inestabilidad y a las frecuentes intervenciones de los políticos en las nóminas de las diferentes entidades oficiales. Pregunto, siendo el sector privado un sector generador de empleo muy importante, ¿qué han pensado ustedes como estímulo para que el sector privado aparezca con unas posiciones muy importantes para poder llegar a disminuir esa cifra tan preocupante del desempleo? Gracias. Gracias, doctor Rocha. 3 cosas allí, digamos, y uno, yo entiendo su punto y su desconfianza sobre la alcaldía, pero esta no es una alcaldía dominada por políticos. Esta es una alcaldía cuyo gabinete se seleccionó por Headhunter y concurso de méritos. Y es una alcaldía que contrata a la gente que requiere por prestación de servicios por una plataforma pública que se llama Talento No Palanca. Entonces, y no creo que sea solamente la excepción de esta administración, digamos, Bogotá tiene una calidad de administración distinta desde hace varios años. Entonces, en ese sentido, no es tan negro el panorama, no es tan difícil el panorama. Ahora, en todo caso, el sector privado pues, es el gran motor, por supuesto, de la economía. ¿Cuál es lo primero? Pues que pueda funcionar. Por eso, la reactivación económica, digamos, gradual, secuencial, segura, pues es lo primero, ¿cierto? Que puedan salir. Lo segundo es complementar los instrumentos. Yo creo que así como hemos complementado Ingreso Solidaria con Bogotá Solidaria en Casa, y ese ha sido un gran aporte, digamos, para poder llegar a familias en pobreza, igual hay que complementar las herramientas que está diseñando el gobierno nacional, que es el que tiene la llave de la reactivación económica. O sea, los que generamos empleo en el sector privado y damos estímulos macroeconómicos y fiscales y crediticios, pues no somos las alcaldías, esa es función del gobierno nacional. El gobierno nacional tiene básicamente 3 líneas. Subsidio a las nóminas, ¿cierto? Tiene líneas de crédito y tiene garantía para acceso a crédito. Esos son sus 3 instrumentos. Y de nuevo, allá la posta la tienen ellos. Nosotros, las alcaldías, lo que hacemos es complementar. Ellos hasta ahora tienen estos 3 instrumentos que han tenido, digamos, cierta digamos, utilidad y ciertas limitaciones también en cuanto a empleabilidad. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Complementarlo, hoy justamente lo estuvimos viendo, nosotros vamos a tener así, usted recuerda el Ministerio de Trabajo tal vez hizo programas de empleo dirigidos a poblaciones particulares, mujeres, jóvenes, mayores de 50. Son las 3 poblaciones que más difícil la van a tener empleabilidad. Nosotros lo que vamos a hacer es en asocio con las cajas de compensación, generar un mecanismo de subsidio financiado por Bogotá al que enganche
en el sector privado a cualquiera de estas tres poblaciones. Eso es como el programa de 40.000 empleos, por ejemplo, que se hizo en su momento en el Ministerio de Trabajo, algo de ese estilo, fue muy exitoso en su momento. Esa es una herramienta que nosotros vamos a tener. La siguiente es, si uno mira quién se ha beneficiado del subsidio a la nómina y de la garantía que da la Nación. Como siempre, las microempresas para abajo son las que se quedan colgadas, digamos. Eso funciona muy bien para las pequeñas, para las medianas, ciertamente para las grandes, pero hay varias barreras de acceso para aplicar tanto a subsidio a nómina como a la garantía. Entonces, nosotros lo que vamos es a especializarnos en ofrecer eso mismo, ¿cierto? El subsidio a la nómina, ciertas líneas de crédito, pero justamente en el mercado al que le queda difícil llegar al gobierno nacional, que es el de las micros y el mundo en el que raya con la informalidad. Y lo vamos a hacer con microfinancieras que saben hacer eso, que nos ayuden a llegar a ese segmento. Tenemos un proyecto ambicioso, que no vamos a poder arrancar este año, pero sí el año entrante, y es una cosa que tenemos que hacer por nuestra economía, es combatir el gota a gota. ¿Verdad? ¿Quién está creciendo? ¿Cuál es el sector económico que más está creciendo en este momento? Yo me atrevería a decir que es el gota a gota. Ese es el renglón, ¿no? El servicio económico que más está creciendo en este momento. Y eso es una desgracia. Es una desgracia desde el punto de vista económico, es una desgracia desde el punto de vista de gobernabilidad de esta ciudad, es una desgracia desde el punto de vista de seguridad. Así, y a eso hay que competirle no con la ley, no sé qué, que los vamos a perseguir, si eso lo podemos decir, pero ajá. Sino con un sistema de microfinanzas para personas y pequeños empresarios o empresarios informales que tengan un canal distinto del gota a gota. Y ese es tal vez nuestro proyecto estratégico más importante, pero ese solo va a empezar el año entrante. Esas tres son como los tres canales, insisto, complementarios a los del gobierno nacional, por los cuales vamos a tratar de inyectarle recursos y posibilidades al sector privado. Bueno, alcaldesa, pues muchísimas gracias por su tiempo, de verdad nuevamente por la apertura en contarnos los objetivos y los retos de este plan de desarrollo y los retos ciudad. Agradecerle a usted y a su equipo porque día a día pues realmente estar al frente de esta pandemia nos muestra que realmente la función pública pues tiene un gran mérito, en especial en estas crisis. Así que nuevamente muchas gracias. Santiago, para cerrar, me gustaría pues unas palabras finales. Sí, muchas gracias. Antes de escuchar a Santiago, una lección que nos deja a todos como ciudadanos es que los cargos...